resolver los ejercicios de la semana 10. Entonces en la pregunta 1 se nos muestra este diagrama en que un cuerpo, esta bola roja, se desliza por una curva por el efecto de su propio peso. Y se nos dice que desliza sin fricción, porque los efectos de fricción son por lo menos despreciables. Entonces tenemos 3 incisos sobre los cambios en energía. Entonces en el inciso A nos pregunta cómo cambia la energía total al deslizar un cuerpo del punto A hasta el punto D. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transmite. Aquí no hay forma de que se transmita a algún otro cuerpo, es decir, no hay fricción, entonces no hay una transferencia por calor, no hay colisiones, entonces no hay una posibilidad de transferencia por ese medio, es decir, el cuerpo no está transmitiendo ni recibiendo energía de ningún otro lado. Por lo tanto, su energía total va a ser la misma, no va a variar conforme recorre esta curva. Nos pregunta el inciso B sobre dónde es mínima la energía potencial. Entonces recordemos que la energía potencial gravitacional, que es la única que tenemos en este caso, aumenta con la altura. Entonces la energía potencial gravitacional va a ser mínima donde la altura es mínima. Eso es el punto B. El inciso C nos pregunta en qué puntos va a tener el cuerpo una energía cinética menor que la que tendría en el punto C. Pues recordemos que la fricción es despreciable. Entonces actúan la fuerza normal, que pues ni siquiera hace trabajo ya que no se deforma esta superficie, y actúa la gravedad, que es una fuerza conservadora. Por lo tanto, la energía mecánica se mantiene constante. En otras palabras, la energía potencial más la energía cinética es el mismo número en todo el recorrido. Conforme la energía potencial disminuye, la energía cinética aumenta y viceversa, por lo tanto. Al preguntarnos dónde hay una energía cinética menor que en C, eso es equivalente a preguntarnos dónde hay una energía potencial mayor que en C. Y ya que sabemos que la energía potencial gravitacional aumenta con la altura, es equivalente a preguntarnos qué puntos están por arriba de C, qué puntos tienen una mayor altura que C. Y esos serían los puntos A y D. Cuanto a la pregunta 2, nos habla de un cuerpo de peso de 10 newtons que cae desde reposo a una altura de 4 metros y nos pide determinar su energía mecánica total y tomamos, digamos, el Z igual a 0 como el suelo. O sea, medimos la altura a partir del suelo y nos pregunta esta energía total cuando ha caído 1 metro. La forma más simple y rápida de resolver este problema es recordar que no hay nada aquí actuando más que la gravedad. Es una caída libre, entonces no hay ninguna otra fuerza actuando más que la gravedad, y la gravedad es conservadora, es decir, la energía mecánica total va a ser la misma hasta que toque el suelo, pero mientras esté cayendo va a ser la misma. En otras palabras, si nos pide la energía mecánica total a una cierta altura, pues podemos calcularla a cualquier otra altura porque va a ser el mismo número, el mismo valor. Entonces, la forma más directa de resolver este problema es escoger una altura en que sea especialmente sencillo. Y bueno, si empieza desde reposo, pues en reposo es trivial saber la energía cinética. La energía cinética en reposo es de 0. Entonces, lo más fácil es calcular este problema a los 4 metros de altura, no a los 3 metros de altura que nos pregunta, sino a los 4, porque de todos modos el número va a ser el mismo, la energía mecánica total va a ser la misma. Entonces, bueno, a estos 4 metros de altura dijimos que la energía cinética es de 0 porque está en reposo, y si tomamos la altura desde el suelo, entonces la energía potencial es el mg, que sería 10 newtons, por los 4 metros. En otras palabras, tenemos 40 joules de energía mecánica total. Es perfectamente válido y es perfectamente razonable resolverlo como un problema de caída libre, es decir, ver que
velocidad tiene después de una caída de 1 metro, lo que es lo mismo que velocidad tiene a una altura de 3 metros, y calculando esa velocidad pues como un problema de caída libre desde reposo, calcular a partir de eso la energía cinética como un medio mv al cuadrado y calcular la energía potencial como 10 newtons por 3 metros. Eso es perfectamente válido, es simplemente más largo y más engorroso de hacer. O sea, no es un error hacerlo así, pero es un atajo utilizar la conservación de energía mecánica, el hecho de que la gravedad es una fuerza conservadora, para resolver el problema. La pregunta 3 nos habla de una masa de 3 kilogramos, que es la sin fricción por su propio peso, sobre una rampa de 30 grados de inclinación, y nos pregunta la rapidez de la masa tras haber descendido medio metro si inició desde reposo. Entonces, la forma más sencilla de resolver esto es nuevamente recordar que la gravedad es una fuerza conservadora, que no hay fricción aquí, entonces lo único que tenemos son fuerzas conservadoras, por lo tanto la energía mecánica no varía. En otras palabras, la suma del cambio de energía potencial más el cambio de energía cinética debe ser 0. Por lo tanto, el cambio de energía cinética es menos el cambio de energía potencial, y entonces podemos sustituir con el cambio en un medio mv al cuadrado es igual a menos el cambio de energía potencial, en otras palabras es igual a menos mg delta z. Entonces recordemos que cambio en es final menos inicial, la energía cinética inicial es de 0, porque se nos dice que el cuerpo empezó desde reposo. Entonces tenemos, un medio mv final al cuadrado es igual a menos el cambio de energía potencial. Y aquí recordemos que como el cuerpo está descendiendo, el cambio en altura también es negativo. Entonces menos nos da más. Y podemos despejar algebraicamente para encontrar que la respuesta final es la raíz cuadrada de 2 por g por menos el cambio en altura. Nuevamente menos nos da más, entonces por más 0.5 metros, y esto nos da 3.1 metros por segundo. Esta sería la velocidad que tiene la masa al descender medio metro de altura. En principio también podríamos sacarlo obteniendo el componente del peso hacia la rampa y resolviéndolo como un problema de aceleración constante. Eso también es perfectamente válido, pero es más complicado. O sea, muchas veces el utilizar conservación de energía mecánica, nos permite resolver un problema de manera más sencilla. A lo mejor no es la única forma de resolver ciertos problemas, pero puede ser una forma mucho más simple, mucho más directa que resolverlos mediante fuerzas y aceleración. En cuanto al problema 4, nos habla de dos masas, que es la sin fricción por rampas, con la misma pendiente que del caso anterior, de 30 y 45 grados respectivamente, y nos dice que comienzan desde reposo y desde alturas iguales. Entonces nos pregunta cuál tiene mayor rapidez al llegar al pie de la rampa. Esto es una versión modificada de un problema de la semana anterior, pero bueno, lo importante aquí es que se conserva la energía mecánica, y entonces el cambio de energía cinética es dependiente únicamente del cambio de energía potencial. Entonces, si lo escribimos, pues el cambio de energía cinética es menos el cambio de energía potencial, que es menos mg delta z. Entonces, haciendo la sustitución adecuada, tenemos que un medio mv final al cuadrado es menos mg delta z. Y podemos dividir ambos lados entre la masa. Recordemos que no nos da la magnitud de las masas, no dice cuántos kilos son estas masas. Pero en realidad no necesitamos esa información porque la masa se cancela, ¿no? Aparecen ambos lados, dividimos entre la masa y ya no la necesitamos. Entonces tenemos un medio final al cuadrado es igual a menos g delta z. Entonces podemos despejar para encontrar la final. Nuevamente recordemos que delta z es negativo, entonces el número adentro de la raíz va a ser positivo porque menos da más. Y algo que es importante es que esta verdad final no depende de la pendiente, no depende de la distancia que recorre, depende únicamente
del cambio en altura, tampoco depende de la masa. Recordemos que no nos dice el problema que las masas sean iguales, podría ser una de 2 kilos y otra de 30 kilos, ¿no? Pero lo que nos dice esta fórmula es que no depende de la masa, que solo depende del cambio en altura. El cambio en altura es el mismo para los dos cuerpos, aunque las rampas estén con estas inclinaciones. Y por lo tanto la rapidez final es la misma para ambos